El ejercicio 13 de las orientaciones para 2026 de la IBAU de Andalucía de Matemáticas 2 me dice el número de moléculas en una placa de ensayo viene dado por la función f de x, expresado en miles de moléculas, donde x perteneciente al intervalo 0,5 indica el tiempo en horas. Vale, entonces yo antes de empezar me he puesto que x es el tiempo en horas y que f de x es el número de moléculas en una placa de ensayo en miles de moléculas. Y ahora me dice apartado A, realiza un estudio del crecimiento de dicha función, cuáles son las cantidades máximas y mínimas y en qué momento se alcanza. Vale. Lo primero que me pide es que estudie el crecimiento, o sea, la monotonía. Vale, pues lo primero que tenemos que hacer es la derivada. La derivada sería elevado a x cuadrado menos 2x por 2x menos 2. Vale. Lo siguiente que tenemos que hacer es igualar la derivada a 0. Entonces, si yo igualo esta función a 0, pues o bien elevado a x cuadrado menos 2x vale 0, que eso es falso porque una exponencial nunca se hace 0, o bien 2x menos 2 vale 0, de donde x vale 1. Vale, pues ahora, como el intervalo es de 0 cerrado hasta 5 cerrado, me coloco ese intervalo y solamente he obtenido un valor que es el 1. Vale, pues cogemos un valor del primer intervalo, por ejemplo el 0,5, y lo sustituimos en la derivada y sale negativo. Entonces la función decrece. Y ahora cogemos un valor del segundo intervalo, por ejemplo el 2, y sale positivo. Entonces la función crece. Vale. Me han pedido el crecimiento, que eso ya sí que lo podríamos decir. Pero también me pedían la cantidad máxima y mínima. Vale. Entonces, mi función empieza en 0, decrece hasta 1 y crece hasta 5. Entonces, el mínimo está claro, el mínimo es en 1. Pero tengo dos máximos, uno en 0 y otro en 5. ¿Cuál de los dos máximos es el máximo absoluto? Pues para saberlo tengo que sustituir el 0 y el 5 en la función, ¿vale? Entonces tendría que calcular f de 0 y f de 5. Entonces, f de 0 sería e elevado a 0 al cuadrado menos 2 por 0, es decir, e elevado a 0, que es 1. Y f de 5 sería e elevado a 5 al cuadrado menos 2 por 5, es decir, e elevado a 15. Vale, pues e elevado a 15 es más grande que 1, por lo tanto, el máximo absoluto está en 5. Y voy a calcular también f de 1 porque me preguntaban el máximo y el momento en que se alcanza. Vale, entonces el momento en que se alcanza el máximo y el mínimo. El mínimo se alcanza en 1 al pasar una hora, pero también me piden la cantidad, el valor. Entonces, f de 1 sería elevado a 1 al cuadrado menos 2 por 1, que es igual a e elevado a menos 1, que lo podemos poner como 1 partido e. Entonces, solución. A ver, primero me pedían el crecimiento. Pues yo pondría que f de x crece en 1, 5. F de x decrece en 0, 1. Y ahora me pedían el máximo y el mínimo. ¿Y en qué momento se alcanza? Pues tendríamos que, lo dicto, ¿vale? Porque si no es muy largo. Habría que poner. La cantidad máxima es de e elevado a 15.000 moléculas, ¿vale? Porque me decía que estaba en miles de moléculas. Así que e elevado a 15.000 moléculas, ¿vale? Lo podéis poner así. 1.000 moléculas. Y se alcanza a las 5 horas. La cantidad mínima es de 1 partido e, 1.000 moléculas, y se alcanza al pasar una hora. Vale. Ahora apartado B. Me dice, el apartado B me dice, ¿cuál es la velocidad de crecimiento a las 3 horas? ¿Y cuál es la velocidad media de crecimiento en el intervalo 0,5? Vale, ya nos han salido en varios ejercicios. En las funciones que dependen del tiempo, la velocidad siempre es la derivada, porque la derivada es como
la rapidez con que cambia la función, ¿vale? Entonces, siempre que una función que dependa del tiempo nos pidan la velocidad, pues tenemos que saber que la velocidad es igual a la derivada de la función, que por cierto ya la teníamos porque en el apartado A la hemos hecho para calcular para estudiar la monotonía. Vale, pues ya está. Sabiendo eso, si me piden la velocidad a las 3 horas, pues simplemente hay que calcular v de 3, que es igual a f' de 3. Simplemente es tener ese concepto claro. 2 por 3 por 2 por 3 menos 2. Y sale 4 por e elevado a 3. Vale, pues entonces la velocidad de crecimiento a las 3 horas es de 4 por e elevado a 3. Y ahora me pide la velocidad media de crecimiento en el intervalo 0,5. Hay que saber que la velocidad media es la variación de moléculas entre partido la variación de tiempo. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que tengo que calcular el número de moléculas que tengo al final, es decir, a las 5 horas, menos el número de moléculas que tenía al principio, ¿vale? Para calcular la variación de las moléculas, o sea, cuánto ha aumentado o disminuido desde el principio hasta el final, dividido entre el instante final menos el instante inicial, ¿vale? Estas fórmulas son un poco de física. Vale, f de 5 y f de 0 lo hemos calculado en el apartado A. F de 5 era e elevado a 15, f de 0 era 1 y abajo 5 menos 0 es 5. Vale, pues entonces aquí contestaríamos. Solución. La velocidad de crecimiento a las 3 horas es de de 4e elevado a 3 y la velocidad media es de e elevado a 15 menos 1 partido 5.